Continuamos en sanidad interior y estamos viendo que en nuestra vida pueden haber puntos débiles, pueden haber puertas abiertas en las diferentes áreas de nuestro ser. Hemos visto que podemos adquirir esas puertas, esos puntos débiles a través del pecado nuestro, a través de opresión satánica, y puede ser también por puntos de maldiciones generacionales. En el caso de Carlos, las puertas al reino de las tinieblas habían sido abiertas por las cosas en las cuales, te recuerdas, él mismo se había metido. Pero en otras personas las puertas abiertas pueden pasar de generación en generación hasta llegar a estas personas. La palabra nos dice, yo te invito hoy, hermano, a que saques tu palabra en Éxodo 25. Éxodo 25 es un texto del Antiguo Testamento y ahí nos va a decir a nosotros en Éxodo 25 que Dios castiga los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero demuestra su amor a millares de los que le buscan. Palabra de Dios. Dios, hermano, nos dice eso no para hacer que estos pecados lleguen a nuestros hijos, sino porque Él, que lo sabe todo, que Él tiene el conocimiento, Él ya sabe que van a estar presentes y quiere que todos nosotros lo sepamos también, y así Él puede sanarnos, mostrándonos su misericordia, mostrándonos su amor. Y para recibir su gran misericordia, para recibir su gran amor, debemos traerle cada parte de nuestro ser y así recibir de Él la liberación. Pero no podremos entregárselas si no sabemos cuáles son estas áreas donde el enemigo nos oprime, para que Dios nos vaya sanando. La consejera, que en las predicaciones anteriores hablamos que ella había estudiado enfermería y que posteriormente estudió psicología y psiquiatría, ella dice, en mi propia vida, ¿te recuerdas que ella, al ver a la maestra, cuando supervisaba las tareas ahí, cuando estaba estudiando enfermería, se recordaba de aquella maestra de tercer año de primaria? Y ella dice, en mi propia vida tenía un área de opresión. Dice que ella conoció a Jesús a temprana edad. Dice que siempre ella quiso servir al Señor con todo su corazón. Sin embargo, todos en su familia se enojaban muy fácilmente, y cuando ello ocurría, ellos decían, es que mi sangre está hirviendo. Parecía que yo, dice la consejera, había heredado una porción doble de esa sangre Miller. Dice que ella trató de contener su enojo sin obtener ningún resultado. Pero un día oyó decir por la radio que si alguien tenía un pecado que no podía vencer, tenía que llamarlo como pecado, llamarlo por su nombre, y debía ordenarle para que se fuera en el nombre de Jesús. Dice que aquel día ella le dijo a su enojo, a su rabia, que se fueran de su vida en el nombre de Jesús. Y también le dijo a Dios que no iba a tratar más de dominar su ira, porque si Él no lo hacía, jamás sería dominada. Ella dice que había tratado de hacerlo por sí misma durante mucho tiempo, pero le había sido totalmente imposible.
Ella decía que si tú, Dios, no me cambias, yo jamás voy a cambiar, decía ella. Y dice que al principio nada ocurrió, pero poco a poco se fue dando cuenta de que ya no explotaba instantáneamente, como antes, pero todavía seguía explotando instantáneamente. Aún antes de poder reconocer que ella se iba a enojar, ella explotaba. Entonces dice que ella le pidió a Dios que le diera un poco de tiempo entre el momento en que lo que ocurría iba a hacer enfadar y el momento en el cual ella explotaba. Y ella dice que así por lo menos podía recurrir a él antes de la explosión. Ella refiere que ella esperaba que Dios le mostrara qué situaciones la hacían irritar tan fácilmente. Y ella dice que empezó a reconocer una pequeña señal en su espíritu de parte de Dios que le decía: cuidado, te vas a enojar. Dice que cuando ella ya detectaba eso, cuando eso pasaba, rápidamente intentaba no sentirse así. Sin embargo, terminaba siempre enfadándose. Y entonces dice que Dios le mostró que estaba sencillamente evitando sentirse irritada, pero bloqueando sus sentimientos o procurando no sentir nada. Y eso le resultaba imposible. Es que ella refiere: nadie puede estar sin sentir nada. Siempre uno siempre siente algo. Algún sentimiento tenía que tomar el lugar de ese enojo. Tenía que entregarle a Jesús esa ira y recibir en su lugar otra emoción más aceptable para que reemplazara esa ira, ese enojo. ¿Qué otra emoción podría sentir que fuera mejor?, se preguntaba ella. Y dice que ahí en su espíritu el Señor le habló y le dice: ¿qué te parece tristeza? Ella oyó a Dios soplar en su espíritu esa palabra: ¿qué te parece si en lugar del enojo colocas tristeza? Sí, que en cuanto a tristeza, ese que pensó ella, en verdad puedo sentirme triste, porque dice que su hermano, el hermano mayor o su hermana, era con ellos que tenía la mayoría de los problemas. Ella decía: si ellos supieran cómo me hace sentir lo que ellos me hacen, probablemente me dejarían en paz, pensaba ella. Realmente me ponía triste que ellos no fueran más sensibles a lo que yo sentía. Y dice que el último paso fue más fácil. Dice que su enojo fue reemplazado lentamente por compasión, y ello fue compasión por lo que ellos sentían y por nuestra falta de sensibilidad mutua, decía ella. Yo tuve que pasar por un largo tiempo de aprendizaje, pero es claro que el primer paso hacia la victoria vino cuando yo ordené a ese pecado que se alejara en el nombre de Jesús. Desde que ella empezó hablándole a esa debilidad. A veces las debilidades de nuestro temperamento o alguna emoción, nosotros nos quedamos solamente como una obra de la carne. Sin embargo, son pecados, tenemos que llamarlos como pecado y ordenarle en el nombre de Jesús que se vayan de nuestra vida. Y dice que a ese punto débil del carácter de ella, que había venido de generación en generación, fue donde el ladrón vino para trabajar y trabajar, tratando de hacer un hueco en la pared para robar lo bueno que Dios había dado a su vida. Ella no estaba poseída, pero sí estaba oprimida. ¿Te recuerdas, hermano, que el enemigo nos puede tentar, nos puede oprimir u obsesionar, pero también nos puede posesionar si nosotros
poseer si nosotros le damos permiso, si nosotros no vamos cerrando esas puertas abiertas, si vamos dejando que el enemigo se vaya apropiando de nosotros, si no dejamos entrar a Jesús a nuestra vida, si no le entregamos todos esos dolores, Dice que ella tuvo que ser liberada de ese ladrón. De lo contrario, el ladrón al fin hubiera podido derribar esa resistencia que ella presentaba y hubiese empezado a robarle las bendiciones de Dios, así como hacerle pelear con un amigo o perder la amistad porque ella se enojaba con facilidad, o de pronto quedarse sin trabajo. Quizás habría llegado a estar obsesionada en el sentido psicológico con la idea de que alguien quería hacerle daño y también llegar a ser una persona llena de odio, que inspirara temor a la gente que se acercara a ella, y dice que finalmente su furia hubiera podido controlarla y lo que había empezado como la herencia de un punto débil en la vida de ella hubiera podido llevarla a su destrucción total. Y entonces, hermano, sabiendo que tenemos puntos débiles, que tenemos puertas abiertas por donde el enemigo nos puede empezar a robar las bendiciones de Dios, y si no nos ponemos alertas, si no sanamos esas heridas, no confesamos esos pecados, no renunciamos a esas maldiciones generacionales, y si no cerramos las puertas, el enemigo puede poseernos, puede quitarnos todas las bendiciones de Dios. Y en la próxima predicación, hermano, vamos a repasar otra vez las áreas en las cuales tal vez necesitamos liberación, y vamos a ir viendo cómo fue que Dios nos creó, y aunque eso ya lo vimos en predicaciones primeras, es necesario repasarlas para ir entendiendo que tenemos puntos débiles en cada una de esas áreas. Que el Señor te bendiga, hermano, a hacer tu listado, tu nuevo listado, porque vamos a ir haciendo un listado donde pongamos toda la clase de películas, los programas de televisión, cosas del ocultismo y algún punto débil que vayamos reconociendo ahí en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y a seguir sanando y a cerrando las puertas al enemigo.